Hola a todos y bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Sandra Sánchez y soy parte del equipo de Sales Consultants de Juniper. Hoy hablaremos sobre nuestra solución de hedging con Grain y para ello contamos con la presencia de su VP de Sales, Marc Padrosa. Bienvenido, Marc. Hola, buenas tardes. Gracias, Sandra. Gracias por invitarnos. A vosotros por asistir. Y bueno, antes de empezar veréis que tenéis un panel en la parte derecha de vuestra pantalla donde podréis hacer preguntas durante el webinar y al finalizar dedicaremos unos minutos a responderlas. En caso de que alguna pregunta quedase sin responder, os contactaríamos por correo electrónico para responderla con más detalle. Y por otro lado, para aquellos que estéis viendo este vídeo en diferido, pues al final del webinar encontraréis nuestra dirección de contacto por si tuvierais cualquier duda y estaremos encantados de ayudaros. Empezaremos con una breve introducción. A continuación, Marc explicará qué es Grain, cómo funciona y cuáles son los beneficios de contratar el hedging con Grain. Durante la demostración haremos una breve presentación de cómo se ve la solución en el sistema de Juniper y sus opciones de configuración. Y posteriormente, Marc mostrará el sistema de Grain. Concluiremos el webinar con un breve resumen y al finalizar os indicaremos dónde podéis volver a ver este webinar que está siendo grabado. Vamos con la introducción. Bueno, pues como en todos los webinars, vamos a empezar con este diagrama en el que damos un poco de contexto. Aquí tenemos una visión general de todos los módulos que actualmente están disponibles en Juniper. En el lado izquierdo podemos ver el producto que se va a vender, que procede tanto de proveedores externos como de contratación propia. Las reglas de todos estos productos se definen en lo que llamamos el back office de Juniper o intranet, donde se pueden configurar los clientes, los usuarios de la intranet y las reglas de negocio como los márgenes, comisiones o impuestos. Y por último, en el lado derecho podemos ver todos los diferentes tipos de canales de distribución que Juniper ofrece. En el caso del hedging, destacado en esta imagen, podemos ver que forma parte de los módulos administrativos adicionales que se pueden contratar junto con la Juniper Booking Engine. Hedging con Juniper y Grain. Vale, pues para esta próxima sección cedo la palabra a Marc, quien nos explicará qué es el hedging, qué hace, cómo funciona y cuáles son los beneficios. Gracias, Sandra. Perfecto. Pues antes de nada, quiero agradecer a Juniper la oportunidad de presentar Grain. Primero presentaré un poco qué es Grain y luego explicaré más detalle qué es lo que hacemos en Grain y cuál es el partnership un poquito que tenemos con Juniper para ayudar a sus compañías con todo el tema del hedging y del riesgo en divisa, ¿vale? Grain es una compañía que nace en 2022. Nosotros tenemos oficinas en Tel Aviv, en Holanda y en Estados Unidos. Somos una compañía que lo que hace es desarrollar software para ayudar a empresas a gestionar todo el tema del riesgo en divisa con una propuesta muy clara de valor, ¿vale? No es un tema solamente financiero, sino que es un tema también comercial. Nosotros lo que hacemos es aumentar la conversión de ventas y generar mayor volumen a través de la divisa. Por otro lado, ayudamos a maximizar los márgenes comerciales de cada uno de los bookings que son cross-currency, ¿no? Que son cross-border, en que hay dos divisas involucradas. Y obviamente a través del hedging lo que hacemos es eliminar el riesgo de tipo de cambio, desde el momento de la reserva hasta el momento que haya que pagar al proveedor o cobrar, eh, pues 90 días más tarde o un año más tarde, ¿no? Eso es un poco lo que tiene la industria turística. Nacemos con una idea muy clara que es básicamente automatizar todas aquellas tareas que aporten poco valor y todo lo demás, pues al final es dejar tiempo a los financieros, a los tesoreros, a los directores comerciales, directores generales, para que inviertan el tiempo en las cosas que sí que aportan valor, ¿vale? Desde nuestra creación en 2022 somos una empresa Series A. Hemos levantado un total de 51 millones de dólares de fondos internacionales y nuestro inversor principal es Bain Capital Ventures en Nueva York, en Estados Unidos. Pero bueno, también tenemos otros fondos en UK, en Israel y otros países.
Vale. Hemos comentado que ayudamos a empresas de travel y hoy nos focalizaremos obviamente, en todas las empresas de distribución turística, pero que sepáis que Great también ayuda pues a pasarelas de pago, empresas de SaaS, empresas un poco también más tradicionales, marketplaces, a utilizar la divisa como ventaja competitiva y dar servicio de hedging a su cliente final. Nosotros intentamos que nuestros clientes producticen, ¿no?, el hecho de dar hedging a su cliente final, que den opciones de asegurar la divisa a su cliente final, generándoles un mejor servicio y obviamente generando una opción de monetización mejor dentro de los flujos que ya tienen a día de hoy. Somos los Gold Partners de Juniper. ¿Qué significa esto? Que somos el único partner que tiene Juniper para todo el tema de la divisa y del FX, ¿vale? A nivel de coberturas, hedging y cobros y pagos internacionales. Y a algunos de nuestros clientes, pues los hemos puesto aquí dentro de la industria turística. Obviamente trabajamos con muchos más. Estos son algunos de los que nos dejan también poner sus logos ahí. Si en algún momento, obviamente, queréis hablar con cualquier de ellos, encantados de poneros en contacto. Vale. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos dentro de la distribución B2B, ¿no?, de turística? La primera la sabemos todos. Es una industria con unos márgenes muy bajos. Ya nos gustaría a todos poder aumentarlos. Nosotros intentaremos aportar nuestro granito de arena aquí y mostraros que sí que se puede hacer, ¿no?, a través de la divisa. Otro tema importante que vemos es que casi todo el mundo, casi todas las compañías hacen precio de la misma forma. Cuando digo hacen precio es que utilizan tipos de cambio diarios, ¿no?, para actualizar sus precios, para mostrar el precio final a su cliente. Nosotros también hacemos un poco de challenge, ¿no?, a esto y decimos que hacerlo una vez al día no es lo ideal, aunque es lo que se haya hecho toda la vida. Obviamente hay un riesgo de tipo de cambio muy claro en toda vida útil de un booking, porque estamos vendiendo hoy, si es que vendemos, ¿no? Porque es lo que hemos dicho antes, hay que ser buenos haciendo el precio. Pero estamos haciendo precio con tipo de cambio hoy, estamos vendiendo hoy, pero quizá el pago al proveedor lo vamos a hacer check-in más 30 y esto quizás son 120 días más, ¿no?, desde T0, desde el día de hoy. Entonces, este riesgo de tipo de cambio, si estamos vendiendo en euros y tenemos que pagar en dólares, hay que gestionarlo. Ahí es donde finanzas, ¿no?, normalmente tiene el problema de gestionar este margen y muchas veces no se ve incluso el impacto que ha tenido en margen, ¿no?, esta reserva. Nos hemos pensado que hemos ganado X, pero al final del día quizá no hemos ganado X, porque la volatilidad de la divisa se nos ha comido parte del margen. Y luego la última parte, la he querido también añadir aquí, la de costes contractuales, porque podemos incluso ayudar a bajar los costes de contratación. Si la divisa es un problema para todo el mundo, también es una oportunidad. Entonces, si el proveedor le estás pagando en una divisa que no es la suya, normalmente está haciendo lo mismo que haces tú, ¿no? Está inflando un poquito el precio. Si cuando tú fondeas una BCC, ¿no?, una tarjeta de crédito virtual, no la fondeas con la divisa de destino y hay una conversión de FX dentro de la BCC, también es un coste asociado, ¿no? Todas estas cosas las podemos ir mejorando y ir rascando margen en cada una de las reservas. ¿Vale? Perfecto. Lo hemos comentado un poco, lo paso rápido, pero hay tres etapas muy importantes dentro de la vida útil de un booking, que es el momento en el que creamos precio, el momento en que se genera una reserva y el momento de la liquidación. ¿Vale? En el momento que se crea el precio, ya hay un tipo de cambio asociado, que es este tipo de cambio diario que decíamos. Sí que hay empresas que lo actualizan un poquito más dinámico. En este caso, pues lo que vemos más en Grain es que se hace una vez al día, ¿vale? Aquí hay un tipo de cambio. Luego en la reserva puede haber otro tipo de cambio, porque ya ha pasado un tiempo, ¿no? El tipo de cambio se ha movido, hay otro tipo de cambio. Y luego en el momento de la liquidación, eh, en 30 días o 90 días o un año, hay otro tipo de cambio totalmente distinto. Lo que vengo a decir es que esto, ¿no?, que el riesgo de tipo de cambio no está asociado a un solo punto dentro de la vida útil de la reserva, sino que se va moviendo. Y muchas veces vemos el impacto de tipo de cambio mirando, por ejemplo, desde el momento que enviamos la factura hasta el momento del pago. Ostras, he tenido unas diferencias de cambio, he tenido un impacto positivo. No. Empieza mucho antes.
el impacto del tipo de cambio. Empieza en el momento que estamos haciendo precio. Ahí es donde tenemos ya que atacar y entrar. Y ahí es donde cerramos nosotros un poco todo el ciclo de la divisa dentro de Grain. No entramos solo en el momento de la liquidación, cuando tienes que pagar o cobrar, sino que entramos mucho antes, que es vamos a intentar crear precio de la forma más óptima posible para aumentar ventas y que ese margen, una vez confirmada la venta, sea el mismo hasta el momento de la liquidación. Este es un poco el objetivo de Grey. ¿Vale? ¿Qué es lo que vemos dentro de la industria? Vemos que normalmente vemos dos, permitiendo que lo diga, malas opciones, ¿no? dentro de cómo se gestiona esto normalmente. Vemos pues, la opción A, que es aquellas empresas que meten un margen de seguridad, meten un buffer, sobre todo esto es finanzas o el tesorero, ¿no? Que mete ahí un poquito de buffer para protegerse y es normal, esto es lo que hacen muchas compañías, pero como bien sabréis, esto nos daña o nos perjudica la competitividad, ¿no? A más margen, a más buffer, menos competitivos somos, menos ventas vamos a generar. Y en una industria que es tan competitiva como la distribución turística, este buffer, que puede ser un 1%, un 2%, quizá nos está sacando ventas que sin este buffer podríamos generar. Y luego está la otra opción, ¿no? Hay empresas que dicen, no, yo no quiero buffers, yo no quiero inflar tipos de cambio para crear precio y quiero generar ventas. Vale, muy bien. Ganamos operaciones, ganamos ventas, ganamos bookings, pero si no gestionamos el riesgo, perdemos margen. Porque hemos ganado la venta, pero ahora es finanzas el que tiene que decir, oye, tengo que este 4% de margen, lo invento, que había calculado que ganaría en el momento de la reserva, tiene que ser el mismo en el momento de la liquidación. Entonces, hay que saber gestionar esto de la forma correcta, ¿no? Y de forma totalmente automatizada, que creo que es la única forma en la que se puede hacer de forma perfecta. Entonces, ¿cómo actuamos o cómo entramos nosotros? Pues básicamente en estos tres puntos, ¿no? En el momento del pricing, lo que hace Grain es daros tipos de cambio garantizados. ¿Qué significa esto? Significa que Grain con Juniper servirá tipos de cambio cada 15 minutos, ¿vale? Y todas las reservas, esto es muy importante, ¿no? Que entren dentro de este periodo de 15 minutos estarán ya aseguradas a ese tipo de cambio. Por lo tanto, ya no hay una diferencia en el momento entre el tipo de cambio que creas precio, con el que vendes al cliente, y el tipo de cambio al que aseguras la reserva. Es el mismo. Ya no hay un mismatch. ¿Vale? Por lo tanto, pricing, tipo de cambio de pricing y tipo de cambio de booking y tipo de cambio de liquidación será exactamente el mismo. ¿Vale? Estos 15 minutos, ¿por qué 15 minutos? Pues porque al final, como sabéis, la divisa se mueve cada segundo, los márgenes son los que son, y cuanto más dinámico, y todo se compra y vende por API o XML en B2B, cuanto más dinámico, más posibilidades tenemos de estar en mercado. Sí, yo siempre digo lo mismo, si no sabemos hacia dónde va el mercado, al menos tenemos que seguirlo. Entonces, lo que intentamos con Grain es que cuando vendáis con el margen esperado y aseguremos esto. ¿Vale? En el momento de la reserva vamos a recibir estas reservas de Juniper y vamos a asegurarlas hasta el momento de la liquidación, de forma totalmente automática y sin ningún tipo de interacción, en este caso de vuestra, ¿no? No tenéis que hacer absolutamente nada, sino que todo esto se hace de forma totalmente automática. Muy importante, y esto es un diferenciador, yo creo que el más importante de Grain respecto, pues, quizá a otras soluciones o bancos y demás. Grain toma el riesgo. Y como tomamos el riesgo, y os quitamos todo el riesgo de la divisa, también asumimos el riesgo de las cancelaciones. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que si esa reserva que habías asegurado ya se ha cancelado, yo no te voy a decir, oye, tienes que deshacer el seguro y si tiene un impacto negativo te lo comes en PIL, ¿no? Pues no, en este sentido, Grain asume este impacto y básicamente como lo hacemos, vamos a pedir el histórico de bookings y cancelaciones pues a Juniper, o cliente, y directamente esto hacemos nuestros estudios, nuestros modelos y asumimos estas cancelaciones a nosotros. Porque hemos visto incluso empresas que han perdido dinero en bookings que no pasan, ¿no? Porque
A veces dicen, no, se ha cancelado, me he quedado igual. No, no. Tú has comprado unos dólares que ahora tienes que vender o te los quedas, ¿no? Pero ya no son de esa reserva. Y cuando los tienes que vender te dan menos euros de los que tú habías esperado, ¿no? Entonces vemos incluso que cuesta de medir, pero nosotros lo podemos ver, que hay empresas que pierden dinero en bookings que no pasan, incluso. ¿Vale? Entonces, en este sentido, que sepáis que nosotros tomamos todo el riesgo. Cuando decimos todo es bookings y cancelaciones. ¿Vale? Esto es un punto muy importante y creo que es uno de los principales puntos por los cuales Grain es un actor importante en Travel, porque los porcentajes de cancelación, como bien sabéis, son relativamente o muy altos, y más ahora con la incertidumbre que hay geopolítica. Vale, rápidamente y cómo funciona, ¿no? Como he dicho antes, nosotros enviamos cada 15 minutos tipos de cambio a Juniper y en el momento que se van generando estas reservas, Juniper va enviando las reservas a Grain mediante un archivo o mediante API. Normalmente es mediante API, ¿vale? Nosotros lo que intentamos es reducir estos costes de divisa entre un 1 y un 4% frente a la competencia, básicamente porque damos tipos forward, por varios temas que podemos mirar más en detalle y fijamos ese tipo de cambio hasta la liquidación. ¿Vale? Esta liquidación se realiza al tipo de cambio fijado, ¿vale? Como he dicho antes, tipo de cambio del pricing, tipo de cambio del booking, tipo de cambio de la liquidación, todo es exactamente el mismo. Y aquí podéis utilizar Grain de dos formas. Podemos utilizar Grain, esto es importante, para hacer pago final al proveedor, para hacer la conversión y hacer el pago final al proveedor, obviamente al tipo acordado, o podemos liquidar por diferencias y seguir pagando de la forma en la que estáis pagando a día de hoy. ¿Qué significa liquidar por diferencias? Imaginaros, una reserva eran 100 dólares, vendíamos 100 dólares, teníamos que pagar al proveedor 90 euros. ¿Vale? Ahora, estos 100 dólares no son 90 euros, son 80, porque el tipo de cambio se ha movido. Como tenemos un seguro de cambio que nos da 90, Grain lo que da es la diferencia. Os hacemos el top-up de los 10, ¿vale? Para que tengáis el margen que habíais esperado y seguís pagando de la forma que queráis. Y la otra opción es que Grain pues paga a vuestros proveedores o incluso fondea las VCCs, las Virtual Credit Cards, porque nosotros no hacemos el issuing, pero enviamos el dinero a la VCC y la VCC paga al hotel final. ¿Vale? Yo puedo pagar al hotel final, pero solo si es wire transfer. También. Vale. Beneficios. Imagino que ya, bueno, os lo imagináis un poquito, pero básicamente la primera parte es la del pricing. Nosotros lo que vemos es que si hacemos un buen pricing, todo lo demás no es secundario, pero tenemos la reserva ganada, ¿vale? Entonces, dinamizar en la forma en la que hacemos pricing con tipos mucho más competitivos y sin estos buffers que estamos metiendo a día de hoy, ¿vale? De hecho, estamos viendo un incremento de alrededor de un 9% en ventas desde que se empieza a trabajar con Grain, ¿vale? ¿Cómo sabemos esto? Pues porque comparamos las reservas cross-border, ¿no? de dos divisas involucradas versus las reservas same currency. Y las cross-currency van aumentando un 9% más que las otras, ¿vale? Por eso decimos que Grain pues, ayuda a aumentar estas ventas. Os vamos a dar soporte para dar precio y penetrar los mercados que queráis, porque al final, si vendemos en UK, vended en libras. Si vendemos en Europa, vendemos en euros. Si vendemos en Middle East, vendemos en la divisa que toque en ese momento, ¿no? Si no lo hacemos, porque nos queremos quitar el problema de encima, no controlamos el precio de nuestro producto, porque nos están inflando el precio por detrás. No lo sabemos, pero los que se tienen que proteger de la divisa son vuestros clientes si no les dais su divisa. Entonces, quizá parecéis menos competitivos que el que sí que les da su divisa, ¿no? Entonces, siempre que podamos, vendamos en la divisa al cliente y paguemos en la divisa al proveedor. Ahí vamos a rascar mucho margen, ¿vale? Y a través de Grain os podemos ayudar a hacerlo sin ningún tipo de riesgo. Vamos a tener 100% certidumbre desde la reserva hasta el pago al proveedor. Lo que hemos dicho antes, si 100 dólares eran 90 euros, 100 dólares van a ser 90 euros, punto. ¿Vale? Y obviamente ayudamos en toda la conciliación automática, todo el tema de reconciliación y reporting, está todo dentro de la plataforma de Grain. A día de hoy, pues ya hemos gestionado ya más de 6.000 millones de dólares con nuestros clientes y, como he comentado antes, generando un aumento sostenido de un 9% en las ventas.
Creo que Sandra ahora vas a... Sí, muestro muy rápidamente cuál es la configuración desde Juniper, porque una vez contratada pues, la integración del hedging con Grain, pues la configuración es muy sencilla y simplemente mostraros algunas imágenes de lo que se puede hacer desde la Juniper Booking Engine. Entonces, para la exportación de reservas hacia Grain, el sistema cuenta con un proceso automático que envía las reservas a Grain y los tipos de cambio se actualizan cada 15 minutos, como hemos comentado. En cambio, en aquellos clientes que no tienen Grain conectado, la actualización de precios se realiza únicamente una vez al día. ¿Vale? Y los parámetros que podéis configurar para la exportación aparecen en la pestaña de configuración de parámetros que veis en la pantalla, a la que se puede acceder desde la pestaña de herramientas y exportación. Se pueden indicar en el canal de venta y si se quieren enviar el localizador de la reserva, el localizador y el ID de la línea de reserva para que junto con el localizador de la reserva se envíe también el identificador de la línea, que es el valor que por defecto, como podéis ver, aparece en el desplegable, o simplemente el localizador externo que consta en el mantenimiento de la línea de reserva. También se puede seleccionar cuándo se realiza el pago a la agencia, si es la fecha del inicio del viaje de la reserva, es decir, el check-in, o la fecha de vencimiento del pago a la agencia que se quiera indicar, por ejemplo, algunos días tras el check-in. Y para dar seguimiento a las reservas que se hayan exportado, se puede acceder al informe de la exportación desde la pestaña de informes. Y el listado es exportable a Excel y, bueno, estos son algunos de los parámetros que se pueden mostrar en las columnas, que sabéis que son configurables y que luego comentará también Marc. Tenemos pues, el localizador de la reserva, la moneda de coste, el precio de coste, la moneda de venta, el precio de venta, la fecha de inicio del viaje de la reserva o la fecha de vencimiento del pago a la agencia indicada, que hemos visto en la diapositiva anterior. La moneda hacia la que se realiza la conversión, el tipo de cambio que Grain envía al sistema en el momento de la exportación de la reserva y bueno, tenemos algún otro más que como he dicho pues es configurable de vuestro lado. Vale, pues Mac continuará con la demostración en la plataforma de Grain. Perfecto. Voy a hacer una demo súper rápida, ¿vale? Porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero para que veáis un poco cómo es la plataforma de Grain. Sandra, confírmame que se ve bien la pantalla, por favor. Sí, se ve fenomenal. Vale, perfecto. Entonces, básicamente, vosotros podréis ver la información en esta plataforma, donde veréis, pues, por ejemplo, el volumen total que hemos hedgeado, el impacto que hemos cubierto, cuánto dinero tenemos en las wallets, ahora os voy a explicar, ¿no? En las cuentas en divisa, cuáles son los movimientos de los próximos 5 días, y aquí podéis ver incluso, ¿no? los seguros de cambio que tenemos contratados por mes, ¿no? Y aquí lo que veréis, y aquí algunos tipos de cambio, esto es más informativo, y aquí tenemos las wallets que os decía, ahora vamos a ir a ello. Lo importante es que aquí vais a ver, en el apartado de hedges, vais a ver todos los bookings que nos va enviando Juniper, ¿vale? De forma totalmente automática, donde veis el nombre del cliente, cuándo fue creado, el booking, ¿no? El booking creation date, from amount es en qué divisa hemos vendido y qué cantidad este booking, cuánto to amount es el pago al proveedor, ¿no? Tenemos que pagar al proveedor 2.792 euros en este caso, y cuándo tenemos que pagarlo, el due date, ¿vale? Si le damos aquí, podemos incluso ver cuál ha sido el movimiento de tipo de cambio durante toda la vida útil de este booking, ¿vale? Incluso la referencia única de la reserva que nos envía Juniper por un tema de trazabilidad y reporting, al tipo de cambio al que se ha cerrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienes toda la información reserva por reserva. En este caso, lo que hacemos es automáticamente cada booking se asegura. Un booking es un booking es un hedge cada vez, ¿vale? Entonces, no tenéis que preocuparos absolutamente de nada, que el tipo de cambio al que hacéis precio es el tipo de cambio asegurado, ¿sí? Todo esto obviamente es exportable a Excel, os lo podemos devolver vía API, esto no hay ningún tipo de problema. Y aquí tenéis un poco también, si queréis, los bookings que ya están completados, ¿no? Que la fecha valor es en el pasado, ¿vale? Estos son de ayer, este es de hoy, etcétera, etcétera, ¿vale? Obviamente hay distintas páginas, podéis filtrar por tipo de divisa,
fecha y demás. Lo que os quería comentar también es que os podemos abrir cuentas en divisa, ¿vale? En 29 o 33 divisas, si no recuerdo mal. Y estas cuentas las puedes utilizar o bien para cobrar y pagar o si trabajamos con offsets, simplemente para obtener la liquidación por diferencias que os decía, ¿no? Estos 10 euros que os faltaban, pues os lo pondré en esta cuenta de euros aquí, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dentro de la cuenta de dólares cuánto tenemos dentro de la cuenta de dólares, cuáles son los movimientos de los siguientes 5 días. En este caso va a haber movimientos de la cuenta de peso mexicano a la cuenta de dólares, ¿no? Va a haber un ingreso de 9.891 dólares mañana proveniente de la cuenta de pesos mexicanos, ¿no? Hay un settlement de hedges que teníamos, que quizá aseguramos hace 3 meses, que era Mexican contra dólar, y en este caso aquí vamos a ver, si vamos a la de México, vamos a ver que seguro que hay, a ver, ¿veis? Vamos a mover mañana 173.000 Mexican pesos, vamos a venderlos para enviarlos a la cuenta de dólar. ¿Vale? Estos son reservas que quizá pasaron hace 3 meses, ¿eh? ¿Ves? Y vamos a recibir 9.809. Estos son los cash flows, ¿no? Los movimientos. Y si trabajamos con offsets, vais a ver algo así. Hedge offset settlement. Cada 15 días o cada semana vais a ver un resultado. ¿Vale? En este, a ver si puedo enseñaros algo aquí. Mira, por ejemplo, un offset settlement sería este de aquí, ¿no? El día 17 de noviembre tenemos un resultado positivo de 4.000 dólares de reservas que son entre el 1 y el 15 de noviembre, que si le damos aquí, reservas con fecha valor, perdón, entre el 1 y el 15 de noviembre, ¿vale? En total eran unas reservas por valor de 800.000 dólares y esperabais 4.000 dólares más, porque el mercado, como teníamos un seguro de cambio, Grain os debe, ¿no? Abonar en esta cuenta 4.330 dólares, porque en mercado los habéis perdido, pero Grain, como teníais seguros de cambio, os los da. ¿Vale? En este caso, básicamente utilizaríais Grain solo para compensar, ¿vale? Y no tenéis que tocar absolutamente nada en la forma en la que pagáis y cobráis. Seguís pagando y cobrando con vuestros bancos y Grain simplemente os abona estas diferencias sin que haya movimientos de flujos de caja, ¿vale? Este es una forma muy interesante, sobre todo de empezar, porque no tocamos absolutamente nada de la infraestructura de pagos y cobros del cliente. Simplemente recibimos bookings, cubrimos y os damos la diferencia, que es la que toca para mantener el margen. Y luego, obviamente, si os queréis enviar estos fondos a vuestra cuenta, pues hacemos el withdraw, le damos quiero 10.000 dólares, obviamente, a mi cuenta del Sabadell o de donde sea, del BBV o con quien trabajéis, y ya está, ¿vale? Y recibiréis los fondos. Si es SEPA, quizá incluso el mismo día, si es SWIFT, quizá al siguiente día, pero vamos, que somos relativamente rápidos ahí. Y desde aquí también, si queréis, podemos hacer pagos, ¿vale? Enviar pagos a pues, los proveedores que tengamos aquí puestos, ¿vale? Quiero pagar 10.000 dólares. Hay empresas que nos utilizan para hedging, cobros y pagos, ¿vale? Porque tenéis toda la infraestructura aquí, confirmo el pago, hago el submit for approval. En este caso tenemos el 4Eyes check, ¿vale? Por si tenemos una persona que puede preparar pagos y otra persona que puede confirmarlos, ¿vale? Y directamente la persona que puede confirmarlos recibirá una notificación automáticamente de que ya puede confirmar este pago, ¿sí? Y también se pueden hacer pagos directamente desde la página de payouts, ¿vale? De pagos. Podéis hacerlos manual, como os he enseñado, o podemos hacerlos de forma masiva, con ficheros o vía API incluso, ¿sí? Esto es un poco muy rápidamente, obviamente si hay más interés os lo mostraremos mucho más en detalle, pero esto es un poco la plataforma de Grain, ¿vale? Donde podemos ver todos los bookings, donde podemos incluso cobrar y tener cobrar y pagar en estas cuentas en divisa o simplemente utilizarlas como cuentas para liquidar la diferencia. Podéis tener los dos setups como vosotros queráis. ¿Sí? Vale, dejo de compartir. Vale, estoy compartiendo yo de nuevo. Y vamos con la conclusión.
Bueno, pues como hemos comentado, la volatilidad de las divisas es uno de los principales riesgos en la distribución turística internacional, especialmente cuando existe, pues como hemos dicho, un desfase entre la venta y el viaje. Y pues en cobertura los resultados son impredecibles y difíciles de planificar. Pero con la integración de Juniper y Grain, el hedging se integra directamente en el flujo de la reserva y de forma automática podéis evitar perder margen, incrementar las ventas con una mejor política de precio y usar la divisa como una ventaja competitiva. Y esa sería toda la información que queríamos compartir hoy. No veo que haya ninguna pregunta en el chat, pero vamos a esperar unos minutos a ver si os ocurre alguna pregunta y la respondemos por aquí. ¿Te parece bien, Marc, que esperemos unos Sí, minutos? perfecto. Yo sé que es mucha información en muy poquito tiempo, pero al final, obviamente, si os gusta lo que veis y queréis, pues obviamente, saber un poquito más, podéis contactar a la gente de Juniper. Sandra os explicará un poquito más en detalle. Y luego, pues lo hablamos más tranquilamente. Hemos tenido que hacer un webinar bastante express, ¿vale? Pero espero que que haya quedado claro de cómo os podéis beneficiar de la automatización de la gestión del riesgo en divisa y que sobre todo, yo insisto mucho en que no es solo un tema financiero, sino que esto es un tema básicamente de negocio, ¿vale? Porque estamos hablando de aumento de márgenes, mejora de competitividad, rascar margen en la contratación, en la venta y sobre todo en una industria en la que los márgenes son tan pequeñitos, un 1 o un 2% puede ser todo. Veo que hay una pregunta que pregunta si alguien aplica algún fee por darnos este servicio. Este es un módulo que podéis contratar a través de Juniper. Entonces, los precios os los compartimos después por email, ¿vale? Y nos quedamos con tu dirección de email y te compartimos precios tras la presentación. ¿Alguna otra consulta en relación bueno, al funcionamiento, a lo que hace Grain? Creo que no hay más preguntas, ¿eh, Sandra? No. Así que mañana, Vamos a de ir. hecho, tenemos otro webinar en inglés que si hay alguna cosa que no haya quedado clara y queréis repetirlo, va a ser lo mismo, pero en inglés, ¿vale? Así que, y si creéis, obviamente, si hay alguna persona interesada de vuestros equipos o de vuestro grupo empresarial, obviamente, si se lo podéis comentar, pues perfecto, vamos a hacerlo en inglés y vamos a intentar eso, que sea didáctico, que sea simple y relativamente rápido como ha sido hoy. Sí, y luego comentaros que los clientes podéis encontrar en la herramienta de soporte de Juniper en la sección artículos y webinars bajo Hedging con Grain, este webinar, o podéis volver a verlo a través de la sección media de nuestra web corporativa y juniper.com, además de a través de nuestro canal de YouTube. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Esperamos que el webinar os haya resultado útil y cualquier duda, pues no dudéis en contactarnos, enviarnos un email a salesconsultants@juniper.com y estaremos encantados de atenderos. Gracias a todos por asistir y gracias, Marc, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un saludo. Chao, gracias. Adiós.